Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy les acerco el video del eclipse solar que vamos a tener el 25 de octubre en el signo de Escorpio. Va a ser un eclipse parcial de sol, pero no por eso va a ser menos intenso. ¿Por qué? Porque es el primer eclipse solar que tenemos en el signo de Escorpio. Entonces, queramos o no queramos, vamos a tener que hacer el esfuerzo de una manera u otra de ir indagar en nuestras profundidades, de ver nuestra sombra, de reconocer cuestiones que quedaron ahí escondidas debajo de la alfombra, pero que nos están boicoteando a nivel inconsciente hoy en la realidad que construimos y en las decisiones que tomamos. Ahora, este eclipse viene con chapa. ¿Por qué? Porque se está eclipsando también Venus, que está conjunta al Sol en el signo de Escorpio. Entonces, ya de por sí, Escorpio tiene mucho que ver con la intimidad, con lo que buscamos en una relación íntima, en nuestro encuentro de almas con otro ser humano, pero se suma Venus, que es el planeta vincular por excelencia, es el planeta del amor, de lo que me gusta en el otro, de lo que necesito, lo que considero valioso y deseo atraer a mi vida. Es el planeta también vinculado con la autoestima, el valor propio, el merecimiento y, por supuesto, con el dinero, nuestra relación con la abundancia, ¿sí? Entonces, ese planeta Venus hace que este eclipse se torne realmente un tema bastante vincular. Entonces, va a ser un momento para indagar en nuestras profundidades, para reconocer apegos, para trabajar con resentimientos que no pudimos gestionar oportunamente y que quedaron ahí y que hoy nos boicotean en nuestras lecciones, para ver material inconsciente, para indagar en nuestra psicología, para purgar, para sacarnos esa mochila, ese peso que hoy realmente ya no nos sirve más. Cuestiones que antes quizás no pudimos gestionar de otra manera o no teníamos las herramientas para hacerlos. Un proceso que se vino gestando durante los últimos tiempos se puede ver activado por este eclipse que va a pedir que lo resolvamos de otra forma, que nos quitemos un peso, que hagamos espacio para lo nuevo que está por llegar. No va a ser un proceso fácil, para algunos va a ser más difícil que para otros, ¿sí? Sobre todo los que tenemos planetas en los primeros grados de Escorpio o de los signos fijos como Tauro, que va a estar, obviamente es el signo en oposición, pero también Leo y Acuario, y también pueden ser los últimos graditos de los signos cardinales. No solamente planetas, sino que hay que ver si también tenemos, por ejemplo, el ascendente o algún ángulo. ¿Qué son los ángulos? Bueno, la cúspide, bueno, la casa 1 que es el ascendente, y después la casa 4, la 7 y la 10. Si los ángulos están muy cerquita a 1 o 2 grados de orbe del eclipse, realmente bueno, la sacudida se puede sentir muchísimo más fuerte, ¿sí? No sé si les dije, pero este eclipse se va a estar dando en el grado 2 de Escorpio. Y de hecho, a ver, octubre es un mes que arrancó movidito. Tuvimos hace unos días la luna llena en el signo de Aries. Si no vieron ese video, se los voy a dejar en la descripción porque hablamos un montón de cómo aprender a escuchar la ira, cómo decodificar su mensaje, cómo empoderarnos a través de darle un cauce constructivo, un canal constructivo a nuestro guerrero interior, también aprendiendo a poner sanos límites al entorno y hacer algo con esa ira que es nada más ni nada menos que una alerta, un llamado de atención interno que tenemos que aprender a escuchar. Entonces, esa luna llena nos estuvo preparando para el eclipse que se viene. ¿Por qué? Bueno, porque Aries y Escorpio comparten regente. El regente de ambos, el regente tradicional, es el planeta Marte, que es nuestro guerrero interior. Por lo tanto, se dice que el signo de Escorpio es la octava superior de Aries o que Plutón es la octava superior de Marte. ¿Por qué? Porque nuestro guerrero interior, Marte, Aries, ¿sí? Son energías que nos conectan con la ira. Como les contaba en ese video, cuando no le damos un cauce constructivo a nuestra ira, cuando no la escuchamos, no la registramos, cuando en vez de poner sanos límites al entorno, lloramos quizás, pero no hacemos nada para defender el avance externo, por ejemplo, cuando nos boicoteamos, cuando le ponemos un freno, un límite a nuestro guerrero interior que quiere actuar, dirigirse en cierto sentido y nosotros se lo impedimos por miedo, por apego, por responsabilidad, vaya a saber por qué. Bueno, ese guerrero interior siente rabia, siente ira y cuando esa ira no la escuchamos, no le damos un cauce constructivo, se va acumulando adentro nuestro y se va
transformando en algo que se denomina resentimiento. El resentimiento es la ira que no pudimos expresar, que no quisimos escuchar, que no le dimos espacio en nuestras vidas y se pudrió. El resentimiento va a parar a la sombra. El resentimiento es una emoción que ninguno quiere ver, ¿no? O sea, si lo más normal es que si le preguntamos a alguien en la calle, ¿estás resentido? Te va a decir, no, para nada. Pero la mayoría de nosotros es sorprendente cuando empezamos a indagar y nos damos cuenta de todo el resentimiento que llevamos adentro. Ese resentimiento se transforma en un peso que nos carcome, que carcome nuestros vínculos y que nos impide vivir una vida plena y conectar con la fuente de nuestro poder interior. Entonces, este eclipse, en este momento el cielo nos está proponiendo que nos saquemos ese peso excesivo que cargamos en nuestras espaldas, que puede tener que ver con el resentimiento que no pudimos trabajar en su momento, que no quisimos ir a mirar en la cara, pero también puede tener que ver con miedos, apegos, traumas, con la sombra en general, que es la sombra es todo aquello que está presente en mí, sean cualidades positivas, entre comillas, o cualidades negativas. Algo que considero malo, por ejemplo, una cualidad negativa que, bueno, está presente en mí como un potencial, quizás manifiesto o no, pero no lo estoy queriendo ver, entonces termino rechazándolo en el entorno, ¿sí? La sombra tiene que ver con eso que tengo y no me estoy dando cuenta de que estoy teniendo o un potencial al cual no le estoy dando cabida en mi realidad. Escorpio es el signo que nos llama a fusionar las polaridades, ¿sí? Darnos cuenta, muchas veces, esto lo hablamos un montón en los videos anteriores, sobre todo creo que en el video de la luna en Libra, que voy a dejarlo acá en la descripción también, que hablamos de recuperar proyecciones, que significa ni más ni menos que decodificar el mensaje que el universo me brinda a través de mis espejos, que son las relaciones, los vínculos y las situaciones que se me presentan en mi vida, que me están trayendo un mensaje. Entonces, el universo no me trae un mensaje porque es malo, porque quiere arruinarme la vida. El universo me está intentando llamar la atención. Quiere que me dé cuenta de cierta información, ciertos mitos, ciertas lealtades familiares, ciertos mandatos familiares, ciertos preconceptos de la realidad que están grabados en mi inconsciente y que están condicionando mi realidad y yo no me estoy dando cuenta. Estoy como actuando pensando que soy libre, que tengo libre albedrío y en el fondo la que está decidiendo es la parte inconsciente mía que está pujando por manifestarse la realidad. Entonces las elecciones que tomo a nivel laboral, vincular, amigos, relaciones, familia, yo pienso que las tomo desde la conciencia y desde la libertad, cuando en el fondo estoy dominada por apegos, estoy dominada por el material inconsciente que no estoy pudiendo gestionar ni dar cabida en mi realidad. Escorpio es un signo que tiene mucho que ver con lo que se llama, o lo que me habrán escuchado decir muchas veces, que es la propuesta de iluminar la sombra. Y muchos confundimos esto, ¿no? Pensamos, bueno, iluminar la sombra significa que no haya oscuridad. Y en realidad no es eso lo que Escorpio propone. Recuerden, como les dije recién, que habla de fusionar los opuestos. La luz y la sombra, o la luz y la oscuridad, son polos opuestos de una misma realidad, que en el fondo, si yo quiero vivir una vida libre, completa y empoderada, tengo que encontrar espacio en mi realidad para aceptar no solamente los aspectos que yo considero luminosos de mí misma, de mi realidad y de mi entorno, sino los aspectos también de oscuridad. Nos va a empujar a un proceso de pérdida de la inocencia, porque perder la inocencia es parte del proceso de responsabilizarnos de la co-creación de nuestras circunstancias. Si no vemos de qué forma, si no queremos ir a ver de qué forma estamos co-creando nuestra realidad, entonces lo que va a pasar es que vamos a vivir la vida como víctimas, pero desempoderados, sin responsabilidad, pero sin tampoco ninguna capacidad de acción. Perder la inocencia significa indagar en mis adentros y darme cuenta de que eso que rechazo en el otro, de alguna manera yo lo estoy provocando, o yo lo estoy buscando, alguna información mía resuena con esa información que el otro me trae o que la circunstancia me presenta. Entonces tengo que indagar en todo ese material inconsciente que cuesta un montón ir a ver. Todos tenemos mecanismos de defensa que nos protegen, entre comillas, del dolor que implicaría
ir a gestionar, ir a mirar esas cuestiones que no pudimos sanar en su momento, esas heridas que quedaron abiertas, esos duelos que quedaron incompletos, esas cualidades que consideramos negativas y que rechazamos, pero que están ahí presentes en nosotros, más o menos latente, más o menos manifestadas. Entonces, ir a ver todas estas cuestiones no es tarea ni cómoda, ni fácil, ni agradable, es muy dura. De hecho, a veces es como un montón de gente cuando empieza el proceso de autoindagación, de autodescubrimiento, dice la realidad es que preferiría no haberme dado cuenta de esto porque ahora siento un malestar. Pero ese malestar es el malestar pasajero, es el malestar que llamamos la muerte del ego, ¿no? El ego está identificado con cierta forma de ver la vida, con ciertas lealtades, con ciertas creencias inconscientes, mitos inconscientes, y al ego no le importa que seamos felices o que vivamos la realidad de forma plena. Al ego lo único que le importa es que confirmemos nuestra realidad. Entonces, si tenemos un mito inconsciente, por ejemplo, no sé, asumimos que el hombre no sirve para nada, entonces al ego no le va a importar que encontremos un compañero de vida que vaya a la par nuestra, que vivamos un vínculo recíproco, no le va a importar eso. Si yo en mi inconsciente pienso, tengo por ahí una lealtad familiar que me hace creer que todos los hombres son iguales y que no sirven para nada, inconscientemente cuando busque una pareja voy a resonar con el hombre que confirme ese mito personal que llevo grabado en el inconsciente. Entonces voy a elegir un hombre que no sea bueno para nada y que me deje sola con todo. Y después, de esa forma, voy a sufrir, voy a estar poco contenta con mi realidad y con la pareja que conformo, pero a nivel del ego, el ego va a estar satisfecho porque va a estar confirmando que ese mito que yo tenía en mi inconsciente es la realidad. Entonces, hay que hacer un proceso con mucha valentía para ir a indagar en todo el material inconsciente que llevamos adentro, que está guardado y que nos hace ver y construir una cierta realidad. Entonces, ese es el proceso de pérdida de la inocencia. Y créanme que eso va a doler, porque en algún punto para mi ego estaba identificado con ese resentimiento, con lo que me hizo ese hijo de... Claro, como me identifico con eso, asumo el rol de víctima, me desempodero de mi rol, me desempodero de mis circunstancias, no tomo responsabilidad, pero encuentro mucha satisfacción en echar la culpa afuera. A partir de darnos cuenta y de asumir la responsabilidad de nuestras vidas, desde ahí surge la posibilidad de empoderarnos y de crear una realidad diferente, de vivir una vida más completa, más plena y más satisfactoria. Ahora, todo este proceso es incómodo, nadie dijo que iba a ser fácil y realmente, vuelvo a repetir, la energía está disponible para hacerlo, pero no todos lo vamos a hacer. Muy poca gente se anima a mirar hacia adentro con honestidad, porque el proceso duele, porque el proceso desafía nuestros límites. Ahora, les puedo asegurar porque lo he experimentado en carne propia y lo sigo experimentando con cada pasito que doy, con cada cosa que indago, con cada proceso que encaro, que cuando uno se quita esos pesos, por más que el proceso sea doloroso, el empoderamiento que surge y la capacidad de crear una realidad más satisfactoria es casi ilimitada. ¿Por qué? Porque esta es la forma que tenemos de conectar con toda la fuente de nuestro poder interior y darnos cuenta de que primero que podemos, que tenemos el poder, que sí se puede vivir una realidad más plena y además darnos cuenta, descubrir toda la resiliencia que habita dentro nuestro, toda esa capacidad que tenemos de afrontar la crisis, todos los recursos que estaban ahí escondidos, que pensábamos que no teníamos, pero que están ahí esperando que los vayamos a buscar. Otro tema que también propone este eclipse es el tema de soltar el control. La mayoría de nosotros, ni que hablar si somos muy plutonianos o si somos muy escorpianos, pretendemos controlar todo a nuestro alrededor. Muchos de nosotros incluso pretendemos controlar el mundo emocional de nuestra pareja, el mundo emocional de nuestra familia, pretendemos controlarlo todo y nos frustramos un montón cuando las cosas no son como queremos, no nos gusta la incertidumbre, no sabemos fluir con la vida. Entonces, este es un gran momento para esa frase trillada de la galletita de la fortuna, que dejemos soltar el control. El tema es cómo hacemos, porque el control, no existe atacar el control para soltarlo, no, hay que ir a la fuente, hay que indagar en por qué queremos controlar, por qué no fluimos con la vida. Y si hacemos ese proceso de indagación, vamos a llegar
algún momento probablemente de nuestra infancia en donde nos sentimos absolutamente desempoderados frente a cierta circunstancia, qué sé yo, cualquier cosa pudo haber sido, quizás mamá y papá se separaron y a mí me dolió un montón y si bien hoy de adulta entiendo que, bueno, no tenía que ver conmigo, que su relación había terminado, que fue la decisión correcta y demás, bueno, a esa niña interior, a esa niña que yo fui, en ese momento, en la separación de mamá y papá, por ejemplo, o cualquier otra cosa, pero en este caso usemos de ejemplo la separación, a esa niña le dolió un montón y esa niña no tenía herramientas para saber gestionar ese duelo. Entonces lo que pasó es que el duelo quedó ahí, congelado, la herida quedó abierta, latente y lo más posible es que como en ese momento no pinchábamos ni cortábamos en frente a esa situación, no tuvimos ningún tipo de poder, no tuvimos ningún tipo de control frente a esas circunstancias que nos lastimaron, lo que se guardó en nuestro inconsciente es la creencia limitante, inconsciente por supuesto, de que no controlar implica sufrir, de que cada vez que estuvimos sin control frente a las circunstancias, estuvimos expuestos al sufrimiento. Entonces, hoy, de adultos, por supuesto que esto es extremadamente inconsciente, pero hoy de adultos tenemos tanto miedo a sufrir que pretendemos controlar todas las circunstancias de nuestra vida para no quedar expuestos al sufrimiento. El problema es que sabemos que la vida, siempre que actuamos desde el apego, la vida no nos va a permitir mantener ese apego durante mucho tiempo. Entonces, tarde o temprano, el objeto de nuestro apego va a desaparecer, no vamos a controlar ciertas circunstancias de nuestra vida y eso que se puede vivir sumamente dramático, lo podemos vivir como algo casi de vida o muerte, porque en el fondo es como que le echamos sal a esa herida que quedó sin gestionar, que quedó abierta de la infancia. Bueno, en el fondo eso es una oportunidad que nos regala el cielo para que soltemos el control, que nos entreguemos a la vida, que aprendamos a fluir con las circunstancias que el universo nos propone y que nos demos cuenta de que en el fondo, en esta encarnación, no controlamos nada. Nadie tiene la vida comprada, todos nos vamos a morir, las personas que amamos probablemente se mueran también. Entonces, bueno, lo digo de esta forma y parece súper desesperanzador, pero en el fondo este eclipse en Escorpio se trata de perderle el miedo a la muerte. Hablando de muerte real o simbólica, ¿no? Perder el miedo a que nuestros apegos desaparezcan. Y esto tiene un significado trascendental también, porque cuando suelto el control, cuando aprendo a fluir con la vida, cuando confío que todo lo que me trae el universo es lo que tiene que ser, que no existe una versión diferente de la realidad, lo que es lo que tiene que ser y que todo tiene un significado trascendental, que de todo puedo aprender, que de todo puedo sacar el sentido, de... Esto no implica, ¿no? Negar que existe el dolor en el mundo. Somos almas que están encarnadas en un plano dual, entonces nos vamos a conectar tarde o temprano con circunstancias desafiantes o que activen una herida o que nos provoquen cierto dolor. Pero acá lo que tenemos que darnos cuenta es que el dolor es inevitable, pero que el sufrimiento es opcional. Entonces puedo sentir el dolor y aún así estar en paz porque entiendo que lo que estoy viviendo es lo que me toca vivir y que detrás de la crisis se esconde la posibilidad de ganar un montón de herramientas para conectar con mi poder personal. Interrumpo este video un segundito para mencionarles que los informes astrológicos natales para adultos van a estar durante toda la temporada de eclipses, durante esta temporada, con un 15% de descuento en mi sitio web y pueden acceder, aquí abajito les dejo el link a la tienda online y adquirirlos por ese medio. Recuerden que los informes natales son guías para la autoindagación con información de lo que significa cada planeta en cada signo y cada casa de la carta natal y están redactadas para que uno mismo pueda leerlas y realizar un proceso de autoindagación, tomar conciencia de apegos, condicionamientos, patrones, miedos, de posibles sombras, trampas, boicots que nos hacemos a nosotros mismos y también para que podamos descubrir y alinearnos con nuestros potenciales. Así que no interrumpo más, si quieren contratarlo hacen clic en el link debajo y bueno, sigamos viendo el video. Escorpio es un signo que, bueno, todos sabrán las palabras clave que son muerte, renacimiento, sombra, transmutación, fusión, ¿sí? ¿Y por qué estas palabras definen Escorpio? Porque el proceso escorpiano tiene que ver con enfrentarnos con lo que duele, enfrentarnos con la muerte, enfrentarnos con lo tabú, enfrentarnos con lo que no tenemos ganas de ir
a ver. Steven Forrest da un ejemplo en uno de sus libros que me parece súper esquemático para lograr comprender el significado trascendental de esta energía, ¿no? Entonces él dice: quizás un día estamos enojados porque las cosas nos fueron mal en el trabajo, nos peleamos con nuestra pareja, no sé, tuvimos un encuentro con un amigo y un intercambio acalorado con un amigo. Entonces estamos enojados, nos preocupan estas cuestiones, tenemos preocupaciones financieras y de repente nos despertamos una mañana y tenemos un escorpión subido al pecho. Y en ese momento nos encontramos con la muerte, estamos frente a una experiencia de vida o muerte en donde en un segundo el escorpión nos puede picar y podemos morir. Toda la vida se nos pasa por delante y ahí es donde nos damos cuenta de que esas cosas que nos importaban anoche, esa pelea, ese tema económico, esa frustración en el laboral, todas esas cuestiones que le estábamos dando importancia frente a la inminencia de la muerte nos dejan de importar, pierden relevancia. Ese es el proceso escorpiano. Escorpio nos llama a indagar en nuestro infierno, indagar en nuestras profundidades, nos lleva a la noche oscura del alma. ¿Por qué? Porque en el fondo quiere que nos saquemos, que el agua se lleve todo lo que no es real en nosotros, que el agua se lleve todo lo que estorba, que el agua se lleve todo lo que ya tendría que haber terminado y no lo estamos queriendo soltar. Ese es el proceso escorpiano, pero el proceso duele. Ni que hablar que duele cuando en el eclipse interviene Venus, que es el planeta vincular. A ver, las relaciones son una de las grandes temáticas de nuestra realidad como seres humanos, ¿no? Entonces, si el planeta que se relaciona, que tiene que ver con nuestra actitud frente al amor, frente al romance, que se relaciona con nuestro valor propio, merecimiento, con lo que valoramos en nuestra realidad y en nosotros mismos, si ese planeta se eclipsa, realmente los efectos se van a sentir a nivel vincular. Y no solamente eso, sino que el cielo nos está proponiendo indagar, a ver, ¿cómo nos estamos vinculando con el otro? No significa acá que un cierto vínculo o una cierta relación tenga necesariamente que terminar, pero lo que tiene que terminar con este eclipse es nuestra forma de relacionarnos, nuestra forma de vincularnos. ¿Qué es lo que tenemos que observar a nivel vincular durante estos días? Bueno, cómo intentamos controlar y manipular el mundo emocional de nuestra pareja. Lo hacemos todos, lo que pasa que algunos lo hacemos más que otros. Entonces, como en estos momentos la propuesta es desdramatizar la sombra, no nos castiguemos, no nos juzguemos ni a nosotros ni a los demás por estos comportamientos, pero estemos abiertos y dispuestos a observarlos para poder trascenderlos, para poder superarlos, para darnos cuenta de que, vieron que les conté esa tendencia que todos tenemos a controlar. Bueno, se expresa muchísimo en lo que son los vínculos íntimos, porque estamos súper expuestos a nivel vincular cuando nos relacionamos de forma íntima con un otro. ¿Por qué? Porque sentimos que nuestra felicidad depende de que el otro esté, de que el otro me vea, de que el otro me reconozca, de que el otro me dé amor, que nuestra satisfacción depende en gran medida de la calidad de ese vínculo. Entonces ahí nos surge el miedo a sufrir. Ahí es cuando intentamos controlar el mundo emocional de la pareja para no quedar expuestos, impotentes frente al poder del otro. Entonces, acá la propuesta va a ser, como les venía diciendo, que nos vinculemos sin apego, que soltemos la necesidad de control en los vínculos. Y necesariamente para hacer ese movimiento voy a tener que ir a mirar si me estoy relacionando, por ejemplo, por sentimientos de carencia, porque siento que hay algo que necesito que el otro me puede dar y que yo no me puedo dar a mí misma. Siempre que me relacione de carencia, lo que voy a obtener también es carencia, porque el universo vibra en la frecuencia que yo vibro. Entonces, si yo siento que me falta algo, que no merezco, que estoy incompleta, voy a buscar una persona que tampoco me dé todo lo que yo estoy esperando recibir, porque en el fondo no lo merezco, porque vibro en carencia, el universo me devuelve carencia. Tenemos que observar también cuando, no sé, si estamos buscando quizás relacionarnos porque esperamos algo a cambio, no sé, que el otro me vea, que me reconozca, que me ame, que me dé contención emocional, que me dé seguridad económica. Escorpio es un signo que si uno no le pone conciencia nos lleva a vivir de forma dependiente del otro, nos lleva a vivir a partir de un otro. Y acá la propuesta es otra, el nodo norte está en Tauro, tenemos que descubrir nuestra capacidad de sostenernos a nosotros mismos de forma autónoma, tanto a nivel económico como a nivel emocional. Y desde ahí me puedo recién elegir compartir con un otro de forma plena,
pero tengo que hacer el trabajo de primero encontrar mis propios recursos, porque si no confío en mis propios recursos, voy a intentar obtener esos recursos a partir del otro. Y ahí es donde voy a manipular, porque voy a necesitar, voy a pensar que inconscientemente voy a sentir que si el otro no me da lo que yo necesito, entonces una partecita mía muere. Tenemos que ver también cómo tendemos a manipular los vínculos. ¿Qué significa manipular? Porque muchos de nosotros diremos, no, yo no manipulo, y la realidad es que la mayoría de nosotros lo hacemos. Manipular significa, por ejemplo, cuando nos sacrificamos por el otro, cuando le damos de todo y recibimos poquitito. ¿Y por qué aceptamos ese trato desigual? Si en el fondo un vínculo debiera ser a la par. Lo aceptamos, ¿por qué? Porque esperamos que el otro nos ame como nosotras queremos que nos ame. Entonces le damos un montón de atención, de afecto, de disponibilidad de tiempo, le damos todo al otro y nos conformamos con lo poquitito que el otro nos da. Inconscientemente, muy guardado en nuestro interior, vamos acumulando mucho resentimiento que después termina de alguna u otra manera carcomiendo el vínculo. También, ¿qué significa qué significa manipular? Significa cuando nos victimizamos, por ejemplo. Cuando el otro hace algo, no sé, el otro me engañó, entonces pobre de mí que el otro me engañó, yo que fui tan buena, yo que hice todo por el otro y así me paga engañándome. Y acá la pregunta que tenemos que hacernos, que lo digo en todos los videos, es, si el otro te engaña, me tengo que preguntar hace cuánto tiempo que me estoy engañando a mí misma, porque como es adentro, es afuera. Entonces, si yo le doy todo al otro y el otro me engaña, es porque en el fondo yo ya me estaba traicionando a mí misma, porque estaba perdiendo mi individualidad, me estaba eclipsando en la relación. Entonces, el universo no es dual, el universo nos trae lo que esperamos recibir. Si nos engañamos, nos engañan. Cuando hacemos sentir culpable al otro, también esa es una forma de manipulación emocional. Lo hacemos sentir culpable para que el otro se comporte como yo quiero, para generarle cierta emoción, para generarle cierta reacción emocional. También manipulamos cuando aguantamos cosas, ¿sí? Mira todo lo que aguanto por vos, mira todo lo que me expongo por vos. Esa es una forma de manipulación emocional. Nos sentimos buenos, entre comillas, porque le damos todo a la pareja y la pareja es la mala y la que, bueno, no nos devuelve nada. Y en el fondo nosotros nos estamos poniendo en esa situación. ¿Por qué? Bueno, porque necesitamos controlar el mundo emocional del otro, porque necesitamos sentirnos que somos buenos y que el mal está fuera de nosotros. Entonces, si nos sobreadaptamos a la relación, estamos queriendo manipular. Si acumulamos mucho resentimiento sin poder darle un cauce constructivo. Si, bueno, si tenemos esta tendencia a vivir relaciones o dependientes, que significa que pienso que necesito al otro para ser, creo necesitar al otro para ser feliz, o si vivimos vínculos de codependencia, que son súper frecuentes, más frecuentes que los vínculos dependientes. ¿Qué es la codependencia? Cuando necesito que el otro necesite de mí para yo sentirme segura a nivel emocional. Esto pasa un montonazo. Sobre todo cuando hay problemas de autoestima, porque si tenemos un problema de autoestima vamos a dudar de nuestro propio valor, qué es lo que aporto yo a la relación, voy a sentir que no aporto nada. Entonces, si no aporto nada valioso, el otro en cualquier momento se puede ir, me puede dejar. Y ahí es donde surge esta necesidad de volverme útil por el otro, hacer cosas por el otro. ¿Para qué? Para mostrarle mi valor, para ganarme su amor, su afecto, su atención. También esto surge de un problema de autoestima de raíz y es una forma de manipulación en el vínculo que en el fondo todas estas cuestiones nos llevan a resentirnos, a perdernos en el otro y a perder la responsabilidad respecto de la creación de nuestras circunstancias. Entonces, hacer el proceso de integración, hacer el proceso de muerte y renacimiento venusino que nos pide este eclipse implica, uno, hacer las paces con nuestra sombra, reconocer todo lo que no queremos reconocer. Si quieren iniciar alguna terapia, si quieren hacer un proceso de bioneuroemoción, algún trabajo con el linaje familiar, estos días son ideales porque esa es la manera que tenemos de acceder a eso que está guardado en el inconsciente sombra. Y como les dije antes, se trata también de aceptar esa sombra sin juzgar, ¿no? No es que somos malas porque tenemos cierta actitud. Bueno, hay que entender que esto viene del miedo, que el miedo nos lleva a actuar de cierta forma, pero una cosa es no juzgar y la otra es seguir inconscientemente sin hacernos cargo, sin responsabilizarnos de construir una realidad diferente. Entonces, tengo que hacer las paces con mi sombra, tengo que desdramatizarla, poder compartirla con otros seres humanos, restarle importancia, traerla a mi conciencia. Me tengo que respetar a mí misma, tengo que saber cuáles son mis necesidades.
Tengo que perder el miedo a perder, tengo que perder el miedo al dolor, tengo que darme cuenta que el dolor es parte de la vida, como la luz es parte de la sombra, como la sombra y la luz son dos polaridades opuestas y complementarias. Entonces, tengo que ser muy, muy honesta, animarme a mostrarme tal cual soy en el vínculo, correr el riesgo emocional que implica mostrarle al otro mi alma, mi luz y mi sombra, mis fortalezas y mis debilidades, porque tengo que comprender que la única manera que existe de vivir una sana y plena intimidad emocional en el vínculo es entregarme tal cual soy. Si no me muestro como soy, voy a vivir resentida porque el otro tampoco me va a ver, voy a sentirme no vista, no reconocida, no valorada. En el fondo, la que no se ve a sí misma soy yo, la que no se valora lo suficiente para mostrarse tal cual es hacia la afuera y sobre todo el vínculo íntimo, soy yo también. Entonces hay que abandonar esa necesidad de aprobación por parte del otro, hay que dejar de exigir que el otro nos ame, que nos reconozca, que nos vea. Hay que trabajar para tener vínculos más recíprocos, más equilibrados. ¿Esto que implica? Que tengo que darme cuenta que si doy de más, estoy haciéndole un mal a la relación y me tengo que atar las manos cuando me surja la necesidad de hacer cosas por el otro. ¿Por qué? Porque el hacer cosas por el otro también es una forma de violencia. En el fondo lo que le estoy diciendo a la persona es, deja, yo me ocupo, vos no podés. Entonces, si yo hago todo por mi pareja, por ejemplo, lo que estoy quitándole es su rol como persona empoderada, como un miembro de la relación a la par mío. Y me estoy posicionando por encima y dejándolo a él o a ella por debajo. Siempre el que está por encima se resiente porque da un montón, se hace cargo de todo, da un montón de atención, de tiempo y no recibe lo mismo a cambio. Entonces se va resintiendo. Pero el que está por debajo también se resiente. ¿Por qué se resiente? Porque se siente indigno, siente que no tiene un rol, siente que está por pequeñito por debajo del otro. Entonces se va resintiendo contra este que está acá arriba. Y después, eventualmente, la forma que encuentra de recuperar esa dignidad es mandar al otro al carajo o engañarlo o terminar con la relación de alguna manera. Entonces, darle todo al otro, uno, es una forma de manipulación emocional. Dos, es pan para hoy y hambre para mañana. Entonces, si hay un momento para observar y soltar estas cuestiones, es ahora con el eclipse de Sol en Escorpio el 25 de octubre. Los días previos, los días posteriores al eclipse, ni que hablar el día mismo del eclipse, es posible que estemos hiper reactivos a nivel emocional. Es muy, muy importante que estemos presentes, que cultivemos presencia, que hagamos mindfulness, que meditemos y que estemos súper doblemente compasivos con nuestro proceso y el proceso del otro. Hay que entender que cada cual tiene sus tiempos, hay que observar lo que nos ocurre sin juzgarnos, hay que intentar un poquito también desdramatizar la sombra, ¿no? Esto de reírnos de nuestros impulsos, verbalizarlos para poder compartirlos con otra persona y entonces sacarlo de la sombra, porque todo lo que está en sombra se tergiversa, se pudre adentro nuestro. La sombra se vuelve sombra porque la desnaturalizamos. Entonces, volvamos. ¿Cuál es la forma de iluminarla y traerla a la conciencia, de aceptarla como parte de nuestra realidad? Bueno, validarla, reconocerla, poder compartirla con otro y también hacer espacio para no juzgarnos, porque el problema de la sombra es que todo lo que mandamos ahí es lo que juzgamos como potenciales negativos en nosotros o en el entorno. Entonces, dejemos de juzgar, las cosas no son ni buenas ni malas, hay que darnos cuenta de que somos seres humanos en donde los polos conviven dentro nuestro y que esa es la única manera de vivir una experiencia plena, libre y consciente de la realidad. Ahora les voy a dejar un videito donde les voy a mostrar paso a paso cómo calcular su carta natal, cómo ubicar la casa donde va a estar sucediendo el eclipse y cómo darnos cuenta si va a estar afectando ángulos o planetas en nuestra carta natal. De todos modos, ya les anticipo que los más afectados por este eclipse, o los que, no los más afectados, sino los que seguramente lo van a sentir, son los nacidos entre el 84 y el 87, porque se les va a estar dando muy cerquita de su Plutón natal y probablemente en la misma casa. Y recordemos que Escorpio y Plutón, bueno, que Plutón rige a Escorpio, que hay una resonancia energética entre estas cuestiones y cualquier eclipse que toque de cerquita a nuestro Plutón nos va a pedir que soltemos apegos y que hagamos un proceso profundo de muerte y renacimiento, así que lo vamos a sentir un montón.
Y atenti, bueno, en general va a afectar a todos los millennials que nacimos con Plutón en Escorpio. Entonces, el próximo eclipse, que se va a estar dando en el grado 16 de Tauro, en la vereda de enfrente, va a estar tocando también, va a estar afectando también a los millennials nacidos en febrero del 89 y entre 1990 y 1991, entre principios del 90 y septiembre del 91, ¿sí? Va a ser los que el eclipse les va a estar dando en oposición al Plutón natal, es decir, desde la vereda opuesta y probablemente, obviamente, desde la casa opuesta. Entonces, atenti, porque también el cielo a todos los milenios en general, si no es hoy, es después, nos va a estar impulsando, nos va a estar pidiendo un proceso de muerte, renacimiento y de entrega del control, entrega de apego. Muy bien, vamos a ver ahora cómo ubicar el grado exacto del eclipse del 25 de octubre en nuestra carta natal. Primero que nada, tienen que ya tener su carta natal calculada. Si no saben cómo calcularla o si no saben cómo hacer para que la carta natal les quede igualita a los ejemplos que ahora les voy a mostrar, les dejo aquí abajo en la descripción del video un link al tutorial que subí el otro día donde les muestro en los primeros 4 minutos del video, les muestro a dónde ingresar para calcular su carta y qué opciones tocar para que les aparezca igualitas a las que ahora les voy a presentar. Esas son las formas que a mí me parecen visualmente más agradables para buscar los grados exactos del eclipse en este caso o de los tránsitos en general. Muy bien. Entonces, una vez que ya tenemos nuestra carta natal a mano, vamos a ir a buscar el simbolito de Escorpio, que está representado en todas las cartas, está representado por una letra M que tiene una colita, como si fuese la colita de un diablito, ¿sí? Ese es el símbolo de Escorpio. Entonces, una vez que encontramos en qué sector de nuestra carta natal se ubica Escorpio, lo que vamos a hacer es contar 2 rayitas de atrás para adelante en sentido contrario al de las agujas del reloj. Y ese va a ser el lugar exacto donde va a estar sucediendo el eclipse. No se preocupen si no entendieron, que ahora les voy a mostrar 3 ejemplos con distintas opciones visuales para que les quede clarísimo. Pero en líneas generales es bastante sencillo. Buscamos el lugar donde comienza el signo de Escorpio. Recuerden que siempre va a empezar de atrás para adelante, es decir, en sentido contrario al de las agujas del reloj. Entonces, acá estamos ubicando el grado 0 de Escorpio y desde acá contamos 2 rayitas, 1, 2. En la rayita 2 es el grado donde va a estar sucediendo el eclipse en nuestra carta natal. Y como siempre les recuerdo, si el eclipse le sucede muy cerquita de la casa siguiente, ¿sí? Por ejemplo, cae en casa 7, pero está muy cerquita de la casa 8, 3 o 4 grados, bueno, vamos a entender que ese eclipse va a afectar a la casa siguiente. De todos modos, estaría bueno, si tienen tiempo y ganas, que vean tanto la descripción que hago del eclipse en la casa 7 como el eclipse de la casa 8, por ejemplo, en este ejemplo, para que entiendan que, bueno, que el eclipse puede estar afectando estas 2 áreas de la vida porque se está dando en un lugar límite. Entonces, vamos a ver ahora algunos ejemplos para que nos quede muchísimo más claro. Entonces, una vez que tenemos nuestra carta natal calculada, vamos a ubicar el simbolito de Escorpio, recuerden, la M con la colita de diablo, y vamos a ubicar el grado 0, es decir, Escorpio, el signo, empieza por acá, viene después de Libra, ¿sí? Ese es el grado 0. Entonces, de ahí contamos 2 rayitas, 1, 2. El eclipse se va a estar dando en este punto y vamos a buscar qué área de la vida afecta, que no es ni nada más ni nada menos que esta porción de torta que está marcada con el número 2. Entonces, sabemos que en este caso el eclipse se está dando en la casa 2, ¿sí? Después vamos a ver lo que significa esto más adelante. Vamos a ver otro ejemplo. En este ejemplo vamos a encontrar a Escorpio, ¿sí? Que está ubicado acá justo en el medio cielo, y vamos a empezar a contar del grado 0 2 rayitas, 1, 2. El eclipse está sucediendo, en este caso en la casa 9, pero la verdad es que está dándose muy cerquita del medio cielo, que está en el grado 6 de Escorpio. Por lo tanto, vamos a mirar la parte del video que hablo de la casa 9 y también la de la casa 10, porque puede estar afectando las 2 áreas de la vida o lo que sucede acá puede tener un impacto en la casa siguiente. Vamos a ver el tercer y último ejemplo. En este caso, el símbolo de Escorpio lo encontramos por aquí.
empezamos a contar desde, recuerden, después de Libra, ¿no? Viene primero Libra y luego empieza el signo de Escorpio. Aquí encontramos el grado 0, contamos 2 rayitas y nos damos cuenta de que está sucediendo el eclipse en la casa 7. Muy bien, esa es la forma que tenemos de ubicar el área de la vida en donde nos está afectando el eclipse, donde va a estar activándose con esta lunación nuestra carta natal. Ahora, también es importante que ubiquemos si tenemos planetas o ángulos o el ascendente que esté siendo activado por el eclipse. ¿Y cómo hacemos para darnos cuenta? Bueno, lo mismo, tenemos que primero fijarnos con la misma modalidad que utilizamos recién, nos tenemos que fijar si dentro del grado 0 a 5 del signo de Escorpio, Tauro, Acuario o Leo tenemos planetas, ¿sí? Hacemos lo mismo, nos fijamos si desde que empieza Escorpio hasta la rayita número 5 hay planetas en ese sector que se puedan estar activando y lo mismo con los signos fijos, es decir, los que están en tensión al signo de Escorpio. Hacemos lo mismo con el signo de Tauro, empezamos a contar desde acá y nos fijamos si entre el grado 0 y el grado 5 tenemos planetas o tenemos el ascendente o el ángulo, ¿sí? Por ejemplo, la cúspide de la casa 10, de la casa 4, de la casa 7, que pueda estar siendo afectado por esta lunación. Lo mismo hacemos con los otros signos fijos, que son Acuario, ¿sí? Y Leo, que está por acá. Luego, también va a ser importante que nos fijemos si tenemos planetas, ángulos o el ascendente en los grados 28 y 29 de los signos cardinales, porque también pueden estar afectados por este eclipse, ¿sí? Entonces nos vamos a fijar si tenemos planetas en el grado, por ejemplo, este es el signo de Libra, vamos a ver si en los últimos 2 grados que están por acá antes de que comience Escorpio, tenemos algún planeta, el ascendente, la cúspide de la casa 4, de la casa 10 o de la casa 7. Y hacemos lo mismo con los signos de Capricornio, Cáncer y Aries. Otra manera de ubicar rápidamente si tenemos planetas dentro de los primeros grados de Escorpio, de los signos fijos, o los últimos 2 grados de los signos cardinales, es revisar por aquí el listado de planetas que está en el cuadrito que está abajo de la carta natal, del mandala. Entonces, en la primera columna vamos a ver todos los planetas con su respectivo símbolo, y en la segunda columna, que está en azul, vamos a ver, en primer lugar, el numerito que indica el grado en el que se ubica ese planeta, y después vamos a ver el signo en donde ese planeta está ubicado. Entonces, en este caso, esta persona tiene el Sol en el grado 8 de Escorpio. Está en Escorpio, probablemente lo sienta el eclipse, pero no es un sol que se esté eclipsando porque está a algunos grados de distancia del grado 2, que es donde está sucediendo el eclipse. Y así nos vamos fijando. Lo mismo, por ejemplo, tiene luna en Aries, pero en el grado 7, y dijimos que para que esta luna se vea afectada debiera estar en los últimos 2 grados de Aries, que son el 28 y el 29, con lo cual tampoco esta luna se va a estar eclipsando. Ese ejercicio lo hacemos con nuestra propia carta natal. Vamos a ver ahora qué sucede cuando el eclipse afecta a alguno de nuestros planetas natales. ¿Cuál es la propuesta del cielo en este momento? Primero recordemos que los planetas son las distintas funciones de la percepción o arquetipos que llevamos adentro, y cada uno representa una función diferente con su interés particular, ¿sí? Entonces, si se eclipsa alguno de nuestros planetas, o Quirón, que no es un planeta, es un asteroide, pero también lo vamos a sentir, vamos a estar atravesando un proceso de transmutación relacionado con lo que les voy a comentar ahora, planeta por planeta. Si se está eclipsando nuestro Sol, es decir, si cumplimos ahí, cuando el día del eclipse, un día antes, un día después, lo más probable es que este Sol se esté eclipsando, y entonces vamos a estar, o sea, el cielo nos va a estar proponiendo que atravesemos un proceso de muerte y renacimiento del sentido de identidad, de nuestro sentido del yo, del propósito de lo que queremos ser en la vida, de la forma en que nos definimos, con lo cual nos identificamos. Entonces, si intentamos aferrarnos a antiguas definiciones, cuando ya cumplieron su ciclo, cuando tenemos que sacarnos lo que ya caducó y identificarnos con una nueva percepción de nosotros mismos, si intentamos aferrarnos a nuestro viejo sentido de identidad, entonces vamos a sentir bastante incómodo el eclipse, pero no es ni más ni menos que un proceso de transmutación, de cambio de nuestro sentido de identidad para salir al mundo de forma un poquito más empoderada. Si lo que se está eclipsando es nuestra luna, bueno,
Es un momento en el que el cielo nos pide que atravesemos un proceso de muerte y renacimiento, de cambio profundo en la forma en que gestionamos nuestras emociones, nuestra forma de sentir, nuestras formas de también expresar nuestras necesidades emocionales, porque el objetivo de este proceso es que soltemos apegos infantiles, que soltemos cuestiones inconscientes que nos están dominando desde la sombra, que dominan nuestro mundo de adultos, ¿sí? Entonces, si nuestra luna está siendo tocada por el eclipse, va a estar, o sea, o sería adecuado que miremos cuál es su signo, sus aspectos, la casa en donde se encuentra, porque nos pueden dar pistas de los apegos infantiles que es tiempo de soltar o de vivir de otra manera. Si lo que se está eclipsando o lo que el eclipse está tocando es a nuestra Venus, bueno, de esto hablamos un montón en el video, pero es básicamente una de las temáticas del eclipse, porque Venus por tránsito está eclipsándose junto con el Sol. Entonces, ¿de qué se trata? Bueno, de sanar temas de autoestima, valor propio, merecimiento, la forma de vincularnos, observar nuestra tendencia a controlar, a pegarnos al drama, victimizarnos, ¿sí? Entonces, hay que observar cómo nuestros apegos y nuestra necesidad de control en el fondo terminan impidiéndonos que nos conectemos con lo que realmente valoramos en la vida, con nuestra autoestima y nuestra capacidad de disfrute. Entonces, hay que mirar, de hecho, estaría bueno que vuelvan a mirar toda la parte vincular del video, si es que Venus está afectada por el eclipse, porque es tiempo de soltar rencores, control y observar mucho, con mucha sinceridad, nuestra tendencia a manipular. Sí, el cielo nos está pidiendo que sanemos todo lo que es cuestiones vinculares y obviamente de autoestima y ojo, que también puede ser la relación con la abundancia. Si lo que se está eclipsando es nuestro Marte, bueno, Marte es nuestro guerrero interior. Entonces, es momento de transmutar, de observar primero y después de transmutar la forma en que gestionamos y expresamos nuestra rabia, nuestra ira, si tenemos resentimiento acumulado, cómo podemos hacer para liberarlo. Y además, cómo está, o sea, si estamos poniendo sanos límites al entorno o no, o si nos sentimos o si nos sobreadaptamos demasiado al entorno. Depende de cómo estemos viviendo nuestro Marte, va a ser lo que el eclipse nos esté pidiendo en este momento, pero en el fondo tiene que ver con empoderarnos, con aprender a darle un cauce constructivo a la ira, a la agresividad. Si se está afectando, o sea, si este eclipse está tocando al Marte natal, les súper recomiendo, si no lo vieron, que vayan a ver el video de la luna llena en Aries, que subí hace muy poquitito, voy a dejar el link acá en la descripción, porque ahí hablamos un montonazo de cómo identificar la ira, cómo gestionarla y cómo exteriorizarla de forma constructiva, cómo aprender a escucharla, ¿sí? Ahora, los días cercanos al eclipse, es verdad, cuando Marte está involucrado puede haber explosiones de ira, de rabia, pero hay que escuchar, o sea, estemos atentos, estemos conscientes para ver si podemos frenar el estallido emocional antes de que suceda y si no pudimos, seamos compasivos con nuestro proceso y aprovechemos para sanar experiencias de impotencia, de indefensión, que hoy nos llevan a controlar y a manipular todo a nuestro alrededor. Algunos más, algunos menos, pero se requiere mucha honestidad con uno mismo para realmente lograr el empoderamiento de nuestro guerrero interior, que es lo que el cielo nos pide que hagamos en este momento. Si lo que se está eclipsando es nuestro Júpiter natal, entonces es un momento en el que el cielo nos propone transformar nuestras creencias, revisar si guardamos verdades absolutas, que también revisemos qué sentido le encontramos a la vida, que observemos si estamos demasiado apegados a nuestra forma de percibir la realidad, a nuestra forma a nuestros mitos personales, nuestras verdades absolutas, si nos cuesta abrir la mente y escuchar al otro o poder percibir otro punto diferente, otro punto de vista diferente al nuestro. Entonces, es un momento, una oportunidad para transmutar la forma de percibir y construir nuestro mundo, que obviamente puede vivirse como una crisis existencial o un momento de búsqueda interna, ¿sí? Pero el objetivo de este proceso es que soltemos creencias que nos limitan relacionadas con lo que sea, trabajo, familia, estar en pareja, metas, aventuras, etcétera, porque en el fondo
nuestras creencias limitantes, que no nos damos ni cuenta que las tenemos, terminan condicionando la experiencia de nuestra realidad y de hecho creamos nuestro mundo en función de lo que esperamos percibir, o sea, en función de lo que percibimos, creamos nuestra realidad. Si lo que se está eclipsando es nuestro Saturno, este va a ser un momento de destruir estructuras que llegaron a un final, estructuras caducas y hacer espacio para construir nuevas estructuras que nos representen más a nuestra esencia. Entonces, Saturno es un planeta que también se relaciona con el pasado, con el linaje, con el deber ser. Por lo tanto, es una oportunidad magnífica para transmutar mandatos familiares, para observar si estamos demasiado condicionados por las expectativas de mamá y papá, o por lo que introyectamos, ¿no? Por ese deber ser que ahora se transforma en nuestro super yo, que es esa vocecita que cuando queremos hacer algo nos dice, ay, no, no te va a resultar, ¿qué dirán tus papás? ¿Qué dirá la sociedad? Te vas a equivocar. Y nos frena en nuestro impulso, nos juzga de alguna manera. Entonces, el objetivo de este eclipse es que seamos honestos con nosotros mismos y con la realidad y las estructuras que construimos. Acá no hay espacio para el autoengaño. Muy bien, si lo que se está eclipsando es el planeta Urano natal, entonces el objetivo, lo que nos propone el cielo en este momento es que se vaya todo lo que no es auténtico en nosotros. Urano es el planeta que nos llama a comprometernos con nosotros mismos, animarnos a transitar nuestro propio camino sin que me importe el que dirán, sin que me importe el deber ser. Entonces, se trata de, estos días se pueden aprovechar mucho para sanar temas relacionados con la no pertenencia, ¿sí? Y también para sanar temas de rebeldía infantil. ¿Qué es la rebeldía infantil? Cuando no sabemos lo que queremos, pero por las dudas hacemos lo contrario de lo que hace la sociedad, de lo que quiere nuestra familia. Y acá no se trata de volvernos unos rebeldes sin causa. El objetivo de integrar a Urano es escuchar a nuestro corazón y movernos en el sentido que realmente queremos movernos, más allá de lo que los otros hagan o dejen de hacer. Sigamos con Neptuno. Si lo que se está eclipsando en nuestra carta natal es nuestro planeta Neptuno, entonces se trata de soltar sueños, soltar anhelos y soltar fantasías irreales del mundo. Para eso vamos a tener que animarnos a indagar en las profundidades del alma y descubrir que somos parte del todo. Si el objetivo de un eclipse que afecta a Neptuno va a ser que confiemos en la vida, confiemos en la divinidad y que nos animemos a fluir con el alma y con el universo. Por supuesto que para lograrlo vamos a tener que hacer el proceso que propone el eclipse en Escorpio, es decir, soltar el control y confiar en la vida. Si lo que se está eclipsando es Plutón, bueno, esto, si se está eclipsando Plutón, puede ser que seamos millennials y que tengamos a Plutón en Escorpio, ¿sí? Entonces, bueno, Plutón es el planeta que se relaciona con la sombra, con los apegos profundos del alma, con heridas que traemos de otras vidas, heridas que nos quedaron, duelos que nos quedaron sin completar, traumas que nos quedaron sin resolver, que pueden ser de esta vida o una vida anterior. Entonces, si el eclipse está sucediendo cerquita de nuestro Plutón, lo vamos a sentir probablemente y bueno, los mando a mirar el video entero de nuevo porque de eso se trata. Pero básicamente, para hacerles un resumencito, la propuesta del cielo es que soltemos apego, que miremos la sombra, que nos reconozcamos en el otro, es decir, que recuperemos la proyección que el universo nos devuelve de nosotros mismos, que veamos nuestros espejos y que completemos duelos para poder sanar y soltar el control, fluyendo con la vida, ¿sí? Sin intentar controlar todo a nuestro alrededor. Y por último, si lo que se está eclipsando es nuestro Quirón natal, entonces es momento de conectar con la sensación de inadecuación que llevamos adentro, esa sensación de falla, de que no tengo lo que se necesita para. ¿Por qué? Porque el cielo nos está regalando la oportunidad de sanar, de descubrir que tenemos el poder para hacernos cargo de nuestras heridas, que el dolor no nos mata, sino que nos conecta con nuestra alma y con algo que trasciende la experiencia dual de este mundo. Así que si se activa nuestro Quirón natal, es una linda oportunidad de sanación. Vamos ahora a ver qué pasa
con las áreas de la vida que activa este eclipse, con las casas astrológicas, ¿sí? Acá recuerden que les expliqué recién cómo ubicar el grado exacto en la carta natal, el grado 2 de Escorpio en la carta natal es muy importante. Yo de todos modos voy a poner la casa y los ascendentes de referencia, pero recuerden que siempre lo correcto es ir a buscar el grado exacto en cada carta natal particular, ¿sí? ¿Por qué? Porque encima este eclipse se está dando dentro de los 2 primeros grados de Escorpio, con lo cual, salvo que tengamos ascendente en el grado 1 o 2 de Escorpio, se va a estar dando en la casa 12. Entonces es muy importante que vayamos a ubicar el grado exacto en la carta natal. Dicho esto, si lo que se está eclipsando es nuestra casa 1 o nuestro ascendente, si se está dando muy cerquita del ascendente, bueno, es un momento donde el cielo nos pide soltar algo, transmutar algo relacionado con la conciencia del yo, con nuestra identidad, ¿sí? También con nuestra forma de salir al mundo, de autoafirmarnos. ¿Por qué? Porque la casa 1 tiene que ver con es nuestra identidad puesta en acción, tiene que ver con cada vez que nos animamos a movernos por nosotros mismos y por nuestros deseos. Entonces, hay que revisar ¿qué nos motiva a salir a actuar en la vida? ¿Nos animamos, no nos animamos? ¿Sentimos que, no, que nos falta valentía o por el contrario actuamos de manera muy impulsiva, sin pensarlo, sin reconocer al otro? Solamente pensamos en nuestras necesidades, nos cuesta ver las necesidades del otro, de nuestra pareja, de nuestros socios, por ejemplo. Hay que ver cómo estamos viviendo esa casa 1, porque puede ser que estemos muy polarizados en las necesidades de los demás y que nos olvidemos de las nuestras, y en ese sentido el eclipse es una oportunidad de movernos por nuestros deseos e intereses, o puede pasar que estemos muy polarizados en una actitud más egoísta, y entonces el eclipse puede ser una oportunidad de aprender a considerar al otro en nuestra actuación. Sigamos ahora con la casa 2, en donde probablemente esté sucediendo el eclipse o no, porque tenemos que buscar el grado exacto, si tenemos ascendente en Libra. Entonces, la casa 2 es el escenario de los recursos, de nuestros recursos para salir a la vida, para sostenernos, para construir estabilidad material y también estabilidad emocional, para sostenernos a nosotros mismos. Es una casa que se asocia al trabajo, a las necesidades básicas del cuerpo, a lo que valoramos, a nuestra autoestima, también al goce y al disfrute de la materia y la conexión con nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, lo que se va a estar eclipsando es justamente esta área de la vida relacionada con todas estas cuestiones. Tenemos que revisar si, por ejemplo, estamos viviendo de forma dependiente del otro, si confiamos en nuestra capacidad de sostenernos solos, de salir solos al mundo, de proveernos nuestras necesidades, o si o si dudamos de nuestros recursos, tenemos temas de autoestima que resolver, tenemos temas relacionados con nuestra relación con la abundancia, que también hay que transmutar, hay que sanar. ¿Cómo es nuestra conexión con el goce? ¿Disfrutamos, nos permitimos disfrutar o nos cuesta disfrutar? Y lo mismo nuestra conexión con la materia, con el cuerpo, con el alimento. Disfrutamos de lo que comemos, somos conscientes de nuestro alimento, o comemos cualquier cosa. La casa 2 es una casa en la cual estamos llamados a construir nuestra base de seguridad y de autonomía para sentirnos independientes, sentirnos autónomos, y desde ahí después puedo elegir compartirme con un otro, no por necesidad, sino por elección. Sigamos ahora con la casa 3, en donde probablemente esté sucediendo el eclipse si tenemos ascendente en Virgo. Y la casa 3 se relaciona, es un escenario de aprendizaje, tanto a nivel social como intelectual. Es decir, esta casa es el escenario que se activa cada vez que intercambiamos información con el medio, socializamos, comunicamos, cada vez que aprendemos algo nuevo, que tomamos un cursito, que damos rienda suelta a nuestra curiosidad. Junto con la casa 9 forman el eje de la percepción, y recordemos que la forma en que percibimos el mundo construye nuestra realidad. Entonces, algo que nos propone este eclipse en esta casa es que revisemos nuestra narrativa interna. ¿Cuál es la historia que nos contamos de nosotros mismos? ¿Con qué estamos identificados? ¿Con qué cuentito? Y es momento de poner en dudas
toda nuestra percepción del mundo, porque quizás la realidad sea mucho más amplia y mucho más vasta de las conclusiones que nosotros sacamos a través de a nivel mental. Esta casa también es una casa que se relaciona con el vínculo con hermanos, con primos, con parientes en general, entonces algo también quizás haya que resolver en nuestra relación con ellos. Pero hay que revisar muy bien cómo, qué apegos, qué presiones, qué miedos pueden estar frenándonos en una vivencia plena de esta área de la vida. Sigamos ahora con la casa 4, en donde probablemente esté sucediendo el eclipse si tenemos ascendente en Leo. Y la casa 4 es el escenario de, bueno, de la familia, del lugar donde nos sentimos seguros, es nuestro hogar interior, nuestro refugio interior. Representa la acción al nivel de la emoción y del alma. Implica habitar nuestro interior, sentir nuestras emociones, y habitar nuestra realidad psicológica y emocional. La casa 4 es nuestra base, son nuestros cimientos, es nuestra raíz. Es una casa que representa tanto el hogar que vivimos de niños, como el hogar que construimos de adultos, como nuestra capacidad de habitar nuestras emociones y darnos nuestro propio alimento emocional. Entonces, este eclipse, si está sucediendo en la casa 4, que es un ángulo, es una casa angular, son los cimientos de nuestra personalidad, lo vamos a sentir bastante y nos va a pedir que indaguemos en nuestra propia psicología, que observemos dónde estamos buscando seguridad emocional, que observemos si que si nuestra seguridad emocional depende del vínculo con un otro, por ejemplo, o la estamos buscando en otro lado, y que aprendamos a darnos nuestro propio alimento emocional. Sigamos ahora con la casa 5, donde probablemente esté sucediendo el eclipse si tenemos ascendente en Cáncer. Y la casa 5 es el escenario del disfrute, de los romances. Cuando estamos desde la casa 5, estamos en una búsqueda de una identidad, ¿sí? Es la casa que se vincula con la creatividad, no la creatividad únicamente en sentido artístico, sino dejar mi huellita en el mundo, en dejar evidencia externa de mi realidad interior. Entonces tiene que ver con la creación de cosas con las cuales nos identificamos, en las cuales nos vemos reflejados. Por eso se vincula con los hijos, con los romances y con la creatividad en general, que es ni más ni menos, no sé, estoy por ejemplo en el trabajo, bueno, me gusta dejar mi impronta, hacerlo a mi manera, dejar plasmada mi esencia espontánea. Entonces, la casa 5 también es una casa de ocio, por ejemplo. Entonces, todas estas cuestiones van a estar siendo revisadas estos días del eclipse, cómo estamos habitando esta área de la vida. Nos permitimos el disfrute, nos permitimos los espacios de ocio desestructurado, o estamos todo el tiempo pendientes de los demás o de las obligaciones o de las expectativas y no nos permitimos los espacios de creatividad, los espacios de disfrute. También es una casa también bastante vincular porque en la casa 5 vivimos romances. Entonces, bueno, ¿qué es lo que buscamos en los romances? ¿Cuál es nuestro concepto del amor? ¿Cuál es nuestro concepto de los vínculos, de las relaciones? La casa 5 es una casa venusina porque para la astrología tradicional Venus tiene su gozo en la casa 5. Entonces, también va a ser una temática bastante vincular. Sigamos ahora con la casa 6, donde muy probablemente esté sucediendo el eclipse si tenemos ascendente en Géminis. Y la casa 6 es una casa asociada al trabajo, al ambiente laboral, a la rutina del día a día, relacionada con la salud y el autocuidado, ¿sí? También es una casa de servicio y de ayuda desinteresada a los demás. Entonces hay que revisar si estamos viviendo esta área de la vida de forma equilibrada. ¿Qué significa de forma equilibrada? Bueno, que tenemos que dar espacio, cabida en nuestra rutina, en nuestra agenda, a nuestro cuerpo físico, mental, emocional y espiritual. No podemos negar ninguno de esos cuerpos porque la salud y el equilibrio depende de que nutramos todas estas áreas de nuestra realidad. También desde la casa 6 tenemos que revisar cómo brindamos servicio a los demás. Quizás hacemos de todo por el otro y nos olvidamos de nosotros mismos. Bueno, entonces sería un momento de ajustar la vivencia de esta casa 6, porque
Para ayudar al otro, obviamente, primero me tengo que ayudar a mí mismo y no puedo dar lo que no tengo. Entonces, por ejemplo, no puedo darle toda mi atención a otra persona si primero no me brindo atención a mí misma. Entonces, los dejo para que saquen sus propias conclusiones, pero también, bueno, también temas de orden, de cómo vivo el ambiente laboral, vivo con demasiado estrés, soy un esclavo del siglo XXI, porque también esta es la casa de la esclavitud, donde siento que me sobrepasan las obligaciones, que todos son deberes y que no hay espacio para mi propia esencia. Entonces, momento de revisar cómo estamos viviendo todas estas cuestiones y también si no nos estamos ocupando de una rutina saludable, de cuidarnos, de momentos de meditar, momentos de ir al gimnasio, de alimentarnos correctamente, es un buen momento para tomar cartas en el asunto y responsabilizarnos de estas cuestiones. Sigamos ahora por la casa 7, donde probablemente esté sucediendo el eclipse si tenemos ascendente en Tauro. Y la casa 7 es una casa vincular, es una casa venusina, entonces cuando habitamos esta área de la vida, estamos relacionándonos de a dos, especialmente si se trata de una pareja estable o de socios, pero puede ser cualquier vínculo que yo encuentre significativo, ¿sí? No se trata de vínculos con un simple conocido, un simple contacto, no, vínculos significativos que representen algo para mí y obviamente vínculos entre adultos iguales, sin jerarquías. Entonces, hay que revisar cómo están nuestros intercambios. Y acá de esto hablamos un montonazo ya en el video, así que pueden volver a ver toda la parte vincular, pero básicamente se trata de un momento para revisar si nuestros vínculos están equilibrados en el dar y el recibir. Si me permito ser un individuo de a dos, si respeto mis intereses fuera de la relación, si respeto mis necesidades, si me permito plantear mis necesidades, mis gustos, mis pensamientos con honestidad, o si por el contrario me sobreadapto al otro o no me permito expresarme tal cual soy en el vínculo. Bueno, hay que revisar cómo nos estamos vinculando con otras personas. Lo mismo si hay algún desorden en el vínculo, porque a veces en las relaciones amorosas es muy típico que invirtamos el orden familiar. Entonces, en lugar de ser marido y mujer, somos mamá e hijo o papá e hija. Entonces, eso es un desorden que si está sucediendo en nuestro vínculo, el cielo nos regala la oportunidad de revisar y ajustar lo que tengamos que ajustar en el intercambio para vivir relaciones más plenas, más satisfactorias, que permitan construir un proyecto en común, responsabilizarnos de ese proyecto, pero al mismo tiempo eh, priorizarnos como individuos. Sigamos ahora con la casa 8, en donde probablemente esté sucediendo el eclipse si tenemos ascendente en Aries. Y la casa 8, bueno, la casa 8 es la casa habitualmente asociada a Plutón, al signo de Escorpio. Entonces, bueno, mucho de lo que ya hablamos en el video aplica si el eclipse sucede en nuestra casa 8. Básicamente, esta área de la vida es un escenario de intimidad, ¿sí? Donde nos encontramos de forma íntima con el otro. No todo el mundo conoce nuestra casa 8. El contenido de la casa 8, el contenido de nuestra sombra y nuestra parte más íntima, la conocen solamente nuestros íntimos, no nos abrimos con cualquiera. Muy probablemente en el trabajo no tengan ni idea de lo que sucede en nuestra intimidad o en nuestra casa 8, que es una de las partes más profundas de nuestra psicología. Entonces, este sector de la carta natal es el lugar donde habita nuestra sombra, es decir, todo lo que nos asusta, lo que nos avergüenza, lo que no queremos reconocer en nosotros mismos. Puede haber muchos sentimientos de ira, resentimiento, codicia, avaricia, lujuria, envidia acumulados, ¿sí? Sentimientos que no queremos reconocer y que por lo tanto enviamos usualmente debajo de la alfombra. Bueno, como hablamos durante los 40 minutos de este video, lo importante de este momento es que hagamos un esfuerzo consciente por indagar en las profundidades de nuestra psicología y sacarnos ese peso, esa mochila a través de aceptar y transmutar nuestra
sombra. Así que, bueno, nada, vuelvan a ver toda la primera parte del video y es un momento muy bueno si quieren empezar algún tipo de terapia, sobre todo terapias que vayan a la casa 8, ¿no? Registros akáshicos, bioneuroemoción, constelaciones familiares, terapias que vayan a indagar bien profundo en temas que pueden estar súper bloqueados y que, bueno, hay mucha resistencia habitualmente a indagar en esos asuntos. Sigamos ahora con la casa 9, donde probablemente esté sucediendo el eclipse si tenemos ascendente en Piscis. Y la casa 9 es la casa donde nos vamos de aventura, la casa asociada con los viajes al exterior o los viajes por largo tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando habitamos esta área de la vida, lo que estamos buscando es expandir nuestros límites mentales, sacarnos esas programaciones que nos llevan a percibir la realidad de una cierta forma y no de otra, y entonces conocer, aprender de la vida, conocer nuestra propia identidad, pero desde otra perspectiva. Entonces, en la casa 9 nos conectamos con experiencias que nos llevan a descubrir quiénes realmente somos. Pero para eso es muy importante que nos expongamos a lo que es diferente, a lo que a lo que nos expande los límites mentales. ¿Para qué? Para de esa forma poder hacer nuestra propia síntesis. Es decir, también esta casa se relaciona mucho con nuestros sistemas de creencias, no lo puse acá en la descripción, pero lo tengo que agregar. Se relaciona mucho con nuestro sistema de creencias. Por lo tanto, tiene que ver con nuestros mitos, nuestra ideología, nuestros dogmas, esas verdades absolutas que es momento de revisar. Por lo tanto, puede venir acompañado este eclipse con alguna crisis de fe, crisis de ideología, ¿no? Porque en el fondo la propuesta es que abramos la mente, que escuchemos diversas ideologías, filosofías, verdades, y que de todo lo que vamos aprendiendo y escuchamos, tomemos únicamente lo que nos resuena y vayamos de a poquito conformando nuestra propia verdad. Eso significa hacer nuestra propia síntesis. Entonces es muy importante que revisemos si estamos apegados a nuestra ideología, apegados a nuestra forma de pensar. Y si estamos apegados, es momento de abrir un poquito más la mente y permitir que el encuentro con el extranjero lo desconocido, ¿no? No solamente irme de viaje, sino, no sé, si soy católica, puedo leer un libro de budismo o ir a un templo budista y de repente me encuentro en un ámbito diferente al mío que me lleva a replantearme mis verdades. Si el eclipse está sucediendo en la casa 10, lo más probable es que tengamos ascendente en Acuario. Entonces, si se está eclipsando esta área de la vida, bueno, esta es un área neurálgica también de nuestra realidad, es un eje, la casa 10, entonces este escenario es el escenario donde nos conectamos con nuestras metas y objetivos a nivel social, donde nos proyectamos hacia el afuera, donde nos sentimos evaluados por la autoridad o la sociedad, es decir, nos sentimos juzgados. Es una casa que se asocia al trabajo, pero no al trabajo que hago todos los días, sino más desde la vocación, la profesión, el impacto que queremos dejar en el mundo, cómo queremos que la comunidad o la sociedad nos perciba, cuál es la imagen que proyectamos, cómo nos ven los demás. Entonces, la casa 10 es una casa muy, muy importante porque la vocación o la profesión para muchos de nosotros es un área muy importante de la vida, lo mismo que el deber ser, las expectativas, ¿sí? de los demás, las expectativas de la sociedad, el deber ser y las metas y los objetivos que nos planteamos. Entonces, es un momento muy propicio para revisar cómo estamos conectándonos con estas cuestiones, ¿sí? Puede pasar que no nos animemos a ponernos metas y objetivos porque tenemos miedo al fracaso, entonces ante el miedo al fracasar nos paralizamos y no nos animamos a ir por lo que realmente tenemos ganas de perseguir, por la meta que tenemos ganas de manifestar. Pero también puede suceder que estemos todo el tiempo en el mundo, afuera, ahí, logrando cosas, cumpliendo con el jefe, cumpliendo con todo el mundo y viviendo con mucho estrés, persiguiendo la zanahoria y una vez que llegamos a la zanahoria nos la corren. Entonces nunca estamos satisfechos, sentimos mucho estrés, nunca estamos relajados y nunca estamos a gusto con nuestros logros. Siempre sentimos que nos faltan 5 para el peso. Entonces es un lindo momento para revisar cómo estamos conectando, cómo estamos viviendo esta área de la vida
y ver si hay temas que tenemos que darles un corte, ¿sí? Cuando estamos, por ejemplo, muy estresados o con mucha necesidad de éxito, de logros, o con mucho miedo al fracaso, o con mucho miedo al que dirán, o muy pendientes del juicio de los demás, es muy probable que haya temas del niño interior que trabajar. Entonces, lo mismo que dije creo que para la casa 4 y la 8, es un muy buen momento para aprovechar y hacer constelaciones familiares o terapias de, por ejemplo, bioneuroemoción, para indagar a ver cuáles son las expectativas, mandatos familiares que me están condicionando en mi salida al mundo. Lo mismo si tengo demasiado miedo al fracaso y no me animo a salir al mundo, bueno, también es probable que haya temas en el linaje familiar relacionados con el exitismo que haya que trabajar. Así que es un muy buen momento para tomar cartas en este asunto y empezar un proceso o continuar un proceso que quizás ya empezamos antes para desprogramarnos y para, bueno, básicamente definir nuestro propio concepto del éxito, no comprar el concepto que nos da la sociedad. Sigamos con la casa 11, donde probablemente esté sucediendo el eclipse si tenemos ascendente en Capricornio. Y la casa 11 es la casa que habitualmente decimos, bueno, el escenario de los amigos, ¿sí? Pero más que amigos, este es un escenario de aliados, ¿sí? De personas que no son amigos íntimos, son grupos con los que nos identificamos, grupos con los cuales nos conectamos o que compartimos un sentido de propósito individual, ¿sí? O también pueden ser conocidos que en algún punto compartimos cierta meta, cierta aspiración, cierto propósito, cierta forma de ver la vida. Entonces, esos aliados, ¿por qué se llaman aliados? Porque nos ayudan, nos impulsan en la consecución de nuestras aspiraciones. Por eso esta casa también se vincula con nuestras aspiraciones a largo plazo. ¿A dónde queremos estar de acá a 10 años? También esta casa tiene que ver con las causas sociales, ¿sí? Con las necesidades de la sociedad con las cuales nos identificamos o que hacemos causa común. Y bueno, es un momento para revisar cómo me estoy vinculando con estas cuestiones, con esta área de la realidad. Entonces, de repente si estoy muy apegado a la casa 11, puedo quedar demasiado definido por el grupo y me puede costar tener un pensamiento individual, o puedo quedar demasiado apegado a la sombra de los grupos, ¿sí? Ya sabemos que el grupo, por lo general, cuando la sombra se desata, la sombra grupal es más destructiva que la sombra individual, y a veces los grupos, como se sienten poseedores de la verdad, terminan generando mucha destrucción y mucho dolor y separación en el mundo, ¿sí? El otro día estaba leyendo un libro de Corbera en donde decía que uno puede rebelarse, o sea, uno puede rebelarse o puede ir en contra del régimen establecido, ¿no? Como que no hay problema que uno se rebele o que haga causa común con algo que lo movilice internamente, pero hay que estar con mucha conciencia y muy atentos para no convertir al oponente en nuestro enemigo. ¿Por qué? Porque, ejemplo, si yo empatizo con los derechos de las mujeres, ¿sí? Pero de repente empiezo a odiar a los hombres y los hombres son así, son todos iguales y genero, en el fondo, termino generando más dolor y separación en el mundo, porque en lugar de generar inclusión, de contribuir a la igualdad y a la equidad de la sociedad, lo que estoy haciendo es generar una brecha, más separación y buscar culpables afuera de mí misma, bueno, nada, estuvimos hablando de esto en todo el video. Evito responsabilizarme de la creación de mi realidad. ¿Por qué? Porque veo el problema afuera y no veo cuál puede ser mi rol en la creación de esas circunstancias. Entonces, esas son cuestiones a revisar en la casa 11, también a revisar si tenemos o no tenemos aspiraciones a largo plazo. Y de hecho, con un eclipse en la casa 11 puede ser que nuestras aspiraciones cambien, que las aspiraciones que nos hacían sentido hasta ahora nos dejen de hacer sentido y tengamos que poner nuevas que se alineen un poco más a nuestra realidad interior. Y por último, sigamos con la casa 12, en donde probablemente esté sucediendo el eclipse si tenemos ascendente en Sagitario. Y la casa 12, como les digo siempre, es la más abstracta de todas, la más difícil de comprender y el área de la vida, bueno, más difícil de acceder.
¿Por qué? Porque es el escenario del inconsciente profundo que también representa las vivencias intrauterinas, todo lo que sucedió cuando estábamos en la panza de mamá, es decir, durante el tiempo de gestación. En un nivel profundo, esta casa simboliza nuestra necesidad de encontrar paz para el alma a través de rendirnos a la sabiduría del universo. Si lo que se está eclipsando es nuestra casa 12, significa que Escorpio está en nuestra casa 12, está, la presencia de ese signo está en alguna partecita de nuestro inconsciente. Entonces hay que revisar si inconscientemente tenemos algún cierto apego al drama, algún cierto apego al control, si nos cuesta salirnos de situaciones de drama, porque en el fondo entendemos que esa es la realidad y que la vida es así y nos aferramos al sufrimiento y nos cuesta completar duelos. Entonces, este es un muy buen momento para indagar en las profundidades del inconsciente. Volvemos, esta es una casa muy difícil de acceder, está bueno hacer terapias como las constelaciones familiares, los registros akáshicos, bueno, si alguno se anima, yo nunca hice, pero la hipnosis también, por ejemplo, son todas herramientas, como muchas otras que aquí no estoy mencionando, pero son herramientas para ir a lo que está bien profundo, incluso a lo que trajimos quizás de otras vidas. Una terapia de regresión podría ser, por ejemplo, una buena forma de acceder al contenido de la casa 12. Pero el objetivo, ¿sí?, de este eclipse es que nos liberemos de apegos, de condicionamientos inconscientes que habitan ahí en lo más profundo de nuestro inconsciente, y que de esa forma, si soltamos esas creencias, esos límites, esa forma de entender la realidad, nos podemos allanarnos un poquito más el camino para encontrar la paz para el alma, ¿sí?, de la cual, bueno, es el objetivo de esta casa. Entonces, serían unos buenos momentos también, si no vamos a hacer ninguna de estas terapias, o aunque las hagamos, para, no sé, estar solos, ¿sí?, pasar tiempo en soledad, para observarnos a nosotros mismos, saber qué emociones, qué cuestiones pueden surgir, estar muy atentos, con mucha capacidad de autoobservarnos, con mucha honestidad, y bueno, si queremos, por ejemplo, meditar, bienvenido sea. Así que bueno, hemos llegado al final del video. Espero que les haya gustado. Les dejo, como siempre, un abrazo enorme y les cuento que si les interesa, o les pido, mejor dicho, si les interesa el contenido que subo, les pido por favor que lo compartan, que se lo envíen a algún amigo, que me dejen un comentario, un me gusta, porque de esa forma me ayudan a seguir compartiendo mi material y a que mi material llegue a la mayor cantidad de personas posibles. Bueno, feliz eclipse para todos. Chicos, estemos muy, muy conscientes porque, bueno, los estallidos emocionales pueden estar a la orden del día y no queremos arrepentirnos de no poder controlar nuestra impulsividad emocional. Así que abrazo enorme y nos vemos en el próximo video.